Hay otra característica sumamente interesante acerca de las redes, capas convolucionales, y es que aunque pareciera que no, en realidad pueden ser equivalentes. Podemos convertir a una capa, completamente conectada en una capa convolucional y también a la inversa. Vamos a ver cómo funciona esto. Bien, para convertir de una capa convolucional a una completamente conectada, la demostración o prueba constructiva es muy sencilla. Y vamos a convertir la conectividad local en total. Los pesos de las conexiones entre neuronas que no estaban conectadas antes a la neurona en la capa siguiente se fijan como 0. Entonces, técnicamente, aquí está esquematizado en 2 dimensiones lo que estaba sucediendo con las redes convolucionales. Del lado izquierdo, digamos que este es el área donde tenía efecto uno de los filtros. Recordemos que los filtros están codificados en los pesos y que le podíamos añadir un sesgo. Y este filtro lo estábamos aplicando sobre una pequeña región para decidir si una neurona en la capa siguiente se encendía o no. Aunque usualmente tengamos esto acomodado en 3 dimensiones, en realidad la idea está perfectamente esquematizada de esta manera, se ve más sencilla. Entonces, estas dos eran responsables de la activación de esta, y todas las demás neuronas que quedaban fuera del área de la influencia del filtro, pues no tenían una conexión, y teníamos ahí un ahorro computacional. Pero si lo que queremos es simple y sencillamente demostrar la habilidad de cómputo, cómo es posible pasar de esta a una completamente conectada, pues podemos simplemente añadir esas conexiones, y para que la equivalencia sea perfecta les ponemos que su peso sea 0. Es decir, van a seguir sin influir en el valor de activación de esta neurona. Pero si, por ejemplo, lo queremos acomodar en las matrices y multiplicar tal y como lo hacíamos antes, entonces podemos utilizar la misma forma de operaciones entre matrices que ya teníamos en las capas completamente conectadas. Ahora, los valores de los pesos se van a repetir para todas las neuronas, aunque las posiciones de estos cambian en las matrices según la posición en que se aplicaba el filtro. Recordemos que el segundo factor de ahorro que teníamos es que si lo que estábamos haciendo era una convolución, literalmente, entonces estas 2 neuronas supongamos que representan al volumen sobre el cual se aplicaba el filtro para activar esta neurona. Estas otras 2 representaban otro paquete, pero en todos estos se estaba aplicando el mismo filtro. Es la idea de la convolución. Estamos aplicando el filtro sobre diferentes regiones para obtener los diferentes valores que salen al final de la convolución. Entonces, los pesos que hay entre estas 2 son exactamente los pesos que hay acá y son los mismos que tenemos acá. Entonces, tenemos los valores repetidos, pero una vez más, podemos codificar eso adentro de la multiplicación que vamos a necesitar aquí de los valores de activación por los pesos para obtener esta, y observen cómo lo que va a suceder para cada una de las neuronas es que estos 2 valores, que van a ser distintos de ceros, van a quedar colocados en posiciones distintas de la matriz de pesos. Entonces, bueno, no es computacionalmente igual de eficiente que la convolución original que teníamos, pero podemos computar exactamente los mismos valores, y de esta manera obtenemos cómo pasar de convolucional hacia completamente conectada. La inversa a lo mejor puede resultar un poco más intrigante. Bien, ¿cómo le vamos a hacer para pasar ahora de una capa completamente conectada a una convolucional? Una vez más, lo que nos va a interesar es obtener el mismo resultado numérico, aunque, bueno, en términos de eficiencia esto va a resultar un poco curioso. De hecho, en eficiencia es igual, es exactamente la misma, nada más vamos a ver qué forma toma esto. Igual que la completamente conectada. Entonces, primero, dice, vamos a acomodar la capa de entrada F en un volumen 3D. Típicamente esto no va a ser un problema porque estamos hablando de que vamos a querer hacer estas conversiones cuando estamos analizando imágenes. En las redes viejitas, antes de que existieran las capas convolucionales, si queríamos analizar una imagen en 3 colores, lo que teníamos que hacer era representarla completamente sobre un vector columna. Entonces, lo que íbamos a obtener en este vector columna eran ancho por alto por profundidad, número de neuronas en un solo vector.
La desventaja de hacer esto era que se perdían relaciones importantes como el hecho de vecindad entre vectores de manera horizontal o patrones que pudieran darse a lo largo de la profundidad. Entonces, bueno, pues lo que estamos diciendo aquí es que si ya teníamos esa imagen colocada sobre un vector, pues lo que vamos a hacer es cambiarla ahora a la representación que podemos tener en una red convolucional, tener ancho, alto y hacia acá la profundidad. Aquí no le puse 4 canales, le puse 512 porque podemos estarnos imaginando que esto ya está ocurriendo a la mitad de una red, y ya que teníamos aquí el resultado, por ejemplo, de varios filtros o alguna otra cosa. Pero es simplemente para ilustrar generalidad. Entonces, bueno, tomamos esta columna, la colocamos en nuestro volumen de 3 dimensiones. El ancho y el alto, bueno, típicamente podríamos pedir que sean iguales, pero en realidad no es obligatorio. La idea simple y sencillamente va a ser que tengan un tamaño que coincida con el que vamos a elegir a continuación, que es el de los filtros. Y se vamos a utilizar F filtros del tamaño de una rebanada de profundidad W. De profundidad W. ¿Esto qué quiere decir? F filtros del tamaño de una rebanada. Que si nuestra imagen quedó en ancho y alto W, ese va a ser el tamaño del filtro. El filtro debe de cubrir absolutamente toda la superficie. Sí, bueno, nosotros habíamos dicho que queríamos filtros pequeños, pero para obtener algo que sea perfectamente equivalente, lo que vamos a hacer es que el filtro sea del tamaño de toda esta área. ¿Cuántos filtros tenemos que poner? Pues tienen que ser exactamente el mismo número de filtros que profundidad que deseamos obtener. Así mejoramos la redacción. Para que coincida con la imagen de abajo, a ver, F son las dimensiones de la característica de la capa de entrada. V vendrían a ser las dimensiones de la siguiente capa, la de salida. En este caso, por ejemplo, queremos 4096. Entonces, vamos a necesitar 4096 filtros. V filtros que sean del mismo ancho y alto que una rebanada de profundidad, pero de la capa de entrada. Entonces, como les había mencionado, el filtro debe de tener este tamaño, que en este caso sería 7×7. Recordemos que cada filtro tiene que cubrir toda la profundidad, entonces estaría cubriendo aquí los 512. ¿Por qué queremos V filtros? Pues porque recordemos que si aplicamos un filtro sobre todo este volumen, eso nos va a dar única y exclusivamente un valor. Se agrega también que no le vamos a poner relleno, precisamente para que no estemos agregando más valores. Y al no tener relleno, solamente se va a compactar esto en un solo valor. Y realmente ya el siguiente parámetro, que es el salto, viene siendo un poco irrelevante, en el sentido de que pues no vamos a tener hacia dónde saltar. Por cada uno de estos filtros, lo que vamos a obtener es una neurona en el volumen de salida. Y observen que cada una de estas neuronas que van a estar aquí, esta va a terminar completamente conectada con el volumen que teníamos acá atrás, por la naturaleza del filtro, que es exactamente de este tamaño y debe de cubrir toda la profundidad, que es exactamente la característica que hubiéramos tenido en la capa completamente conectada, donde cada una de las neuronas tiene conexiones hacia todas las de atrás y cada conexión es única. Entonces aquí estamos preservando precisamente eso. Y como son V filtros, cada filtro es distinto, no hay compartición de pesos, entonces no tenemos ningún problema. Lo que logramos fue acomodar la estructura que teníamos antes en las dos capas completamente conectadas dentro del esquema de convoluciones. Entonces, en este caso, afortunadamente, como les mencionaba, no hay un incremento realmente en la complejidad, solamente estamos readaptando la forma de representación. Aparte del interés computacional que puede tener esto, porque hemos demostrado que es posible colocar una dentro de la otra o convertirlas a la inversa, también tenemos algunas aplicaciones interesantes. Una que me llama particularmente la atención es qué pasa cuando queremos trabajar sobre imágenes que no tienen el mismo tamaño que el set con el que se entrenó a la red neuronal. Si estas imágenes son más grandes, entonces lo que podemos hacer es
convertir la arquitectura completa, que a lo mejor mezclaba capas convolucionales, con poolings, con completamente conectadas. Bueno, vamos a ponerlo todo de manera que sean capas convolucionales. Si hay poolings, pues los dejamos exactamente igual. Y ahora esta red completa la podemos considerar como una operación, como una especie de convolución, a lo mejor un poquito más complicada. Solamente necesita actuar sobre parches, ¿no? La podemos pensar como algo mucho más local y transferible. Entonces la podemos aplicar completa sobre parches de la imagen más grande. Es decir, como si la red completa fuera una especie de filtro grandote. Y entonces ya no importa la escala. Podemos decidir qué stride le queremos poner o qué salto. Y se toma como clase ganadora, que estamos pensando que serían problemas de clasificación generalmente, a la que obtenga la clasificación más alta al tomar el promedio sobre todas las aplicaciones de esta red. Entonces, supongamos que tenemos una imagen grande. Vamos a dibujarlo aquí. Que nuestra red tenía originalmente un tamaño más pequeño. La podemos aplicar sobre cada uno de los parches. Cada una de estas aplicaciones de la red nos indicaría en alguna clase. A lo mejor a veces coinciden, a veces no. Bueno, obtendríamos un porcentaje por cada una de las clases posibles. Tomamos el promedio de esas probabilidades y reportamos como ganadora a la que obtenga el promedio más alto. Y bueno, con eso terminamos con esta parte.